¿Cuáles son las mejores furgonetas para camperizar? Es lo mismo camperizar una Transit que una Ducato. Hoy vamos a estar con Jorge, un experto en la materia que lleva trabajando haciendo furgonetas camper para los demás durante un montón de años. Además, tiene un particular hobby que seguro que os vuela la cabeza. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Qué ganas tenía de charlar con Jorge, la verdad es que es una pasada. Jorge, que tiene un taller en Navarra que se llama Cool Van, que hacen furgonetas camper a medida para quien quiera que quiera una furgoneta camper a medida desde hace un montón de años. Y bueno, está en Camperizando, forma parte de este directorio de talleres de camperización donde yo ayudo a la gente a encontrar talleres. Bueno, me consta que hace unas furgonetas increíbles y que además sabe mucho sobre todo esto. Así que me he preparado un montón de preguntas. Le voy a acribillar, estoy seguro de que vamos a ver cosas que nos sorprenden y además aprendemos desde el punto de vista de alguien profesional que ya digo que se gana la vida haciendo esto, que además tiene hobbies diferentes, que ha pasado por la camperización de personas que tienen hobbies muy variopintos y bueno, necesitan una furgoneta a medida y Jorge y su equipo pues han cumplido sus sueños, porque eso es lo que hacen en muchos de estos talleres, ¿no? Además, también tiene mucha relación con el mundo de los perros, así que nos va a hablar de su increíble hobby y muchísimo más. Así que nada más, os dejo con la charla que he tenido con Jorge. Muy buenas, Jorge. Primero, si quieres, para empezar, cuéntanos un poquito qué es lo que hacías antes de empezar a camperizar furgonetas, antes de dedicarte a esto profesionalmente. Buenas tardes, Íñigo. Nada, pues a ver, lo que hacía yo hace ya bastantes años, bueno, estuve trabajando en una carpintería, que hacíamos lo que eran muebles, mesas y sillas para el hogar, Sí. y luego sobre todo para guarderías, que en sus años, por ejemplo, pues sí que había como mucha guardería pública y bueno, pues sí que se estaba haciendo mucho trabajo de eso. Y luego ya pues cuando acabé esa etapa sí que estuve con un amigo pues llevándole, digamos, algo distinto, llevándole la oficina en un taller de una cantería de piedra natural. Vale. Entonces luego pues cuando ya la crisis pegó el hachazo al tema de la construcción, pues ya ahí tuve que buscar un poco la vida, hacer algún curso de gestión empresarial y demás, y como era un mundo que ya me venía de atrás, pues por las aficiones que tenía, dije, ¿y por qué no hacer algo de esto? Algunos pues me decían, busca un trabajo, ya, esto es un trabajo. Entonces, bueno, pues me tiré a la piscina y aquí sigo. Qué bueno, ahora te preguntaré un poco más por tus hobbies, que creo que es bastante interesante para la gente, seguro que le llama la atención. Sí, un poco curioso. Pero bueno, ¿cómo fue empezar en el mundo de las furgonetas? Entiendo que tuviste algún contacto con alguna furgo, no sé si fue de un amigo, si ya te lanzaste tú a la piscina y empezaste a hacer escapadas en furgo, ¿cómo fue tu primer No, pues al contacto? final yo creo que ha sido siempre gracias a mi hobby, Sí, el musing, que bueno, sí, pues que la gente igual no conoce el deporte de perros de trineo. sí, Me llevó más o menos a este mundo, ¿no? Porque al final, bueno, pues yo me movía, por ejemplo, competía con un perro al principio y, y me movía con un coche, con un remolque, lo que sea, pero conforme ya me fui metiendo más de lleno en ese deporte con más perros, al final veía que la gente que se movía en este ámbito se movía con furgonetas, con remolques, ¿no? Y furgonetas ya vale, adaptadas, aunque sea para vivir, para llevar los perros y demás. sí, Entonces dije, joder, pues yo voy a tener que hacer algo así, o sea, porque al final primaba que los perros viajaran dentro en la furgoneta conmigo más que con el remolque, ¿no? Que siempre lo veía como más frágil. sí. Y viajar pues todos en comodidades que descansaran y tal. Y al final pues dije, me tiro a la piscina, me busco una furgoneta, busqué una furgoneta que estaba ya camperitada de un chico de motocross que estaba en Ciudad Real. Sí. La adapté luego a mis necesidades y ahí empecé a Qué hacer bueno. la mía para poder viajar y luego pues ya lo que Vale. siguió después, sí. Y bueno, ya que has sacado el tema del musing, cuéntanos un poco más cómo empezaste en esta afición que bueno, que es
poco tan distinta. Y también cómo es llevar a los perros y como con cuántos perros sueles viajar, cuántos perros tienes. Joder, pues yo creo, a ver, la afición me venía ya desde pequeño, pues las películas que veía ahí en la tele y decía, joder, pues esto me gusta, y hasta que ya pude tener mi perro, pues bueno, pues empiezas con un perro, con una bici. Me iba sobre todo a carreras que había en tierra, porque en nieve no es muy habitual, pero bueno, en nieve también se han hecho aquí en España, pero pues sobre todo iba a la zona de los Monegros, por allá que había carreras de más distancia. Entonces empiezas con un perro, con una bici, luego vas cogiendo otro perro, con 2 perros con la bici, y ya pues hasta que llega a tener unos 12 perros. Wow. Pues, en aquellos momentos pues sí que había más carreras de sprint, que se llamaba, que eran carreras de pocos kilómetros. Y por ejemplo sí que con ellos pues conseguí ser campeón de España un par de años seguidos. Luego subcampeón de España o tercero en las de nieve, por ejemplo, que había en Baqueira, Beret, pues nos íbamos allá, dormíamos allá en el Pla de Beret, y allá también pues sí, era chulo. Y luego ya los últimos años, pues claro, ya cuando adapté la furgoneta para viajar, pues sí que pues nos hemos ido a carreras por Europa. Tuve, creo que en Austria en un campeonato del mundo y en Alemania. En Alemania fue en tierra y en Austria en nieve, un campeonato de media distancia. Y luego ya los últimos años en los Alpes franceses, pues haciendo carreras de media distancia, pero ya por etapas, haciendo vivac con ellos durmiendo en la propia nieve. O sea, empezamos en un punto, acabamos en otro, teníamos que llevar todo el material en el trineo. Nos traían paja, les ponían paja a los perros para pasar la noche allá, y nosotros, pues como podíamos, o un taco con funda vivac o tienda de campaña. Y recuerdo que el primer año, hostia, nos hizo 17 y 20 bajo cero, por ahí. Y de ahí como pudimos. Pero, Qué hostia, locura. son experiencias súper enriquecedoras. Es un Sí, deporte curioso, exigente, ¿no? Pero sí, pero no, que disfrutas. estoy Sí. seguro. ¿Y cómo fue adaptar la furgoneta también para viajar con perros? Porque antes has hablado de llevar un pequeño remolque y también con cuántos perros, porque claro, has nombrado muchos perros, pero entiendo que habrás viajado Joder, con unos pocos, ¿no? pues la furgoneta, por ejemplo, mira, había un equipo que viajaba mucho a carreras de larga distancia a Noruega. Sí, Y ahí sí que me fijé que ellos, por ejemplo, también se hicieron la furgoneta a sus necesidades. Entonces yo cogí un poco ideas de lo que habían hecho ellos, de la forma en la que viajaban ellos. Luego sí, había un chico de Álava también, que en las carreras estas que coincidíamos en Monegros, pues al final ves, ¿no? Entras en su furgoneta, ves un poco cómo lo llevan, cómo. Entonces yo la furgoneta que compré era una Iveco Daily de 7 metros. sí. Entonces, claro, era un furgón de la leche, de largo, de caja. Entonces sí que separé una zona de 2,5 metros para la zona, digamos, de habitáculo, una especie de lo básico que necesitaba yo: una calefacción, una encimera para poder cocinar y tal, y unos baúles para hacer cama y un comedor así amplio. Y luego toda la otra zona era para los perros. Un pasillo central y jaulas a un lado y jaulas al otro, hasta arriba, Vale. con unos aireadores, de ventiladores, eh, para poder llevar los trineos, para poder llevar todos los accesorios, comida y demás, y poder viajar con 12 perros ahí. Sí. Con 12 perros. Guau, Con qué 12 locura. perros, sí. Sí, sí. Me parece una salvajada. Luego que hay gente que No, se agobia por viajar con un perro grande, ¿no? O ir con joder, pero luego, por dos ejemplo, perros. claro, esa furgoneta, me acuerdo que solíamos bajar a entrenar a las Bardenas Reales, Sí, aquí en Navarra, pues porque sí, al final buscábamos zonas en las que el suelo sería menos abrasivo para los perros, por el tema de los plantares, ¿no? Y sí. allá es, joder, como barro, ¿no? Entonces fue súper bueno para los plantares, joder. Y bajaba con la furgoneta de 7 metros, con un remolque y con un quad encima, joder, todo lo que ocupa eso de largura. Y me acuerdo que nos paraba la Guardia Civil y decía, a ver, ¿a dónde vais? No, ¿me puedes abrir, no? Porque llevo perros aquí, joder, y se quedan ahí flipando. Pues, sí, No, sí, era un no, poco locura, sí. sí. Y bueno, hablamos un poco de los perros y también qué diferencias hay entre los perros con los que
con los que haces el musin y un perro casero a lo que estamos un poco acostumbrados. A ver, diferencia tampoco mucha. Lo que pasa, a ver, yo trabajaba, por decirlo de alguna forma, con perros de husky siberiano Sí, y lo que era competía en razas puras, que se le llamaba. Entonces, son perros de líneas de trabajo, no es el típico husky de belleza que, que, que se puede ver igual más al uso por aquí, sino eran pues como más alobados o con manchas. Yo, por ejemplo, algunos tenía que eran de líneas que venían de Finlandia, de un amigo que los traía de allá. Y pues eran más propios de ese gen, digamos, de trabajar, ¿no? Pero luego a la hora de tenerlos, los tenía en casa. A ver, yo no vivo en un piso, vivo en una casa con jardín y demás, entonces los tenía ya siempre sueltos, pero claro, no es la misma tónica de tener que coger a un perro como un perro normal y sacarlo a pasear y demás. Yo ese trabajo no lo hacía porque es inviable para mí sacar a pasear 12 perros, y sí, más cuando están, digamos, enfocados a tirar y tirar, ¿no? Pues sí. su forma de desfogarse era: acababa de trabajar, me iba a casa, cogía todos los tratos, en cuanto empezaba a coger arneses, abría las puertas de la furgoneta, los perros se metían solos, ya estaban eh, Ya, hechos a lo que venía. Cogía todo, para las 8 ya tenía que estar, claro, eso te hablo en invierno, a las 8 de la tarde, que estaba de noche, sí. pues cogía, me iba al sitio donde iba a entrenar, cerca de mi pueblo, y sacaba a todos los perros, empezaba a montar arneses y todo, y venga, atar, me pegaba 2 horas y media por ahí, por la noche, por los bosques. la- y era la forma digamos, de desestresarlos, pues igual 4 días a la semana, 5, depende un poco de la carga o de la competición a la que iba a ir. Sobre todo los últimos años, si vamos a ir a carreras de media distancia, que eran pues 4 días, unos 130, 150 kilómetros, pues ahí sí que les tenía que ir subiendo progresivamente los kilómetros, ¿no?, de entrenamiento. Es como Sí, cualquier atleta. Al final eran perros atletas. La alimentación era más propia de alta energía, con complementos vitamínicos, entonces tú ibas prolongándoles todo el tema de entrenos. Empiezas igual con 7, 8 kilómetros hasta que vas haciendo pues 25, 30 para llegar a un cúmulo de kilómetros para que vayan rodados, ¿no?, y puedan aguantar esas carreras. Sí, buah, es curioso. súper interesante. Seguro que hay mucha gente que viaja con perro o que se está Sí, planteando viajar con, aunque sea uno o dos perros, sí, sí. pero te considero un poco un experto. Entonces, si has viajado con tantos perros, cuéntanos algún consejo que puedas dar a las Aquí nos, personas que están con aquí esta nos idea. viene gente oye, joder, nos han venido bastantes clientes que a raíz de esta historia, bueno, ha habido gente que practicaban el mushing y nos han pedido la furgoneta, pues que se la hiciéramos, ¿no? Claro, Pero ha venido mucha gente que viaja con perro de casa, de casero, entonces pues sí, que quieren adaptar la furgoneta o hacer un espacio. Yo, por ejemplo, siempre les digo, a ver, las jaulas o el espacio ni tiene que ser muy pequeño ni muy grande, tiene que ser proporcional. Que el perro pueda estar, normalmente los perros viajan, digamos, echados, ¿no? Como en una especie de círculo, ¿no?, tumbados, y que puedan tener espacio para poder levantarse y darse la vuelta. Porque para mí, el hecho de que tengan una jaula demasiado grande, sobre todo es que en vaivenes de furgoneta o curvas o lo demás, que se mueva y que al final esté mucho más incómodo el perro. Con tal de que vale, tenga su espacio, bueno, luego que esté ventilado, ¿no? Eso está claro. sí, Y nos ha ya, venido gente que igual se había hecho una furgoneta y tenía una ventilación, pues yo que sé, una claraboya con ventilador, pero joder, depende de dónde se muevan, eso no es suficiente. Pues al final se les ha montado un equipo de aire acondicionado tipo Biesa o cualquier otro del estilo, pues por lo menos para poder tener más fresco el ambiente interior y demás. Pero bueno, hay ya. soluciones, sí. Bueno, y no, el tema de las jaulas y demás, yo que no tengo absolutamente ni idea, que no he viajado nunca con un perro, bueno, miento, con el perro de algún amigo sí, pero ¿qué opciones hay? Porque hay mucha gente que no decide poner un lugar específico para que vaya el perro viajando. También no sé si sabes un poco cómo está la normativa. No, eh, o sea, realmente normativa como tal, no creo que haya. O sea, el perro tiene que ir o en un sitio separado
de la zona de conducción o de cabina o lo que sea. ¿Para qué? Para que no pueda invadir. O bien la gente que viaja con un perro en un coche lo Sí, lleva a un arnés, ¿no? Y lo lleva sujetado al cinturón, ¿no? Pues sí, eso permite que el perro no salga volando y que no invada la zona en la que estás tú conduciendo. Pues en una furgoneta al final pasa lo mismo. Mientras no te invada a ti, normalmente, por ejemplo, cuando hemos hecho alguna furgoneta que lleva lo que es el dormitorio en la parte de atrás, pues bien que tiene baúles, ¿no? Y tiene un pasillo central, ¿no? Pues sí, ahí, con tener una puerta de separación, que el perro o los perros se queden ahí metidos, ya es suficiente. Luego, ya, mientras tenga ventilación y no tenga, por lo menos eso es lo que hace de barrera de separación y que no te permita. O hay gente que no lleva eso, pero lo lleva. A veces se suelen poner pues como unas tipo argollas movibles, ¿no? Que puedes sujetar sí, ahí la correa y bueno, también podría ir ahí. ya. No es... Interesante. Y bueno, esto del musing es una afición, bueno, una profesión, porque al final soy profesional de esto, pero seguro que por el taller, por Coolban, han pasado un montón de personas diferentes con un montón de hobbies distintos. Cuéntame un poco qué tipos de particularidades habéis instalado a personas que tienen hobbies así un poquito distintos. Aquí yo creo que lo que complementa, digamos, o lo que une a todos los que han venido, sobre todo es el hecho de amar un poco la naturaleza, ¿no? Porque la gente que viene con hobbies o bien ha practicado el BTT eh, o el running de trail de montaña, Bien. que nos han llegado surf, por ejemplo, pues de las últimas sí que nos vino una clienta de Bilbao, pues oye, pues que quería algo ya muy específico, pues con el baño atrás, la zona de cabina adelante, pues una cama que se bajara un poco el techo de forma manual. Y claro, Ah, pues quería meter las tablas de surf y claro, pues a ver cómo lo diseñas. sí, Pues haciéndole unos departamentos para meter las dos tablas, que a la vez si no las quisiera llevar allá, pues que lo aprovechara de armario. Eh, bueno, nos ha venido alguno también, ya no es en plan de hobby, pero sí que recuerdo hace un montón de años ya que nos vino un cliente de Cantabria y, y que quería una tienda de ropa dentro vale. de la furgoneta. O sea, había comprado ya una furgoneta que venía ya con la mampara de separación, dos asientos, pero el segundo asiento es de estos plegables que son más incómodos de viaje y demás, Sí, y sí, venía sí. con una puerta corredera, ¿no? Entonces lo que quería era poder acceder ahí, pero era todo armarios a ambos lados. Joder, le quedó una tienda de ropa, no, era una tienda de ropa pues de alta gama, pero que podía mostrar, digamos, a tiendas y demás. Entonces, Qué quedó guay. chula, sí, pues cosas curiosas eso, de gente que practica ese tipo de deportes, más o menos montaña, escalada. Sí. Tampoco ha Sí. venido así alguien que sea un poco, que recuerde ahora mismo, así un poco curioso, no sé. No. Gente del Y, Musing también, sí. sí, y la gente del Musim, por ejemplo, entiendo eso, que al ver tu furgoneta, entiendo que te pidieron cosas parecidas, o sea, tú has ido evolucionando algo al final con la experiencia, porque entiendo que la furgoneta, como la hiciste al principio, como la adaptaste, igual no es como la tienes ahora o como la fuiste usando a lo No, largo es de que ahora mismo ni la tengo. ni la tienes Ahora aún. mismo se la vendí a un amigo que sigue todavía con el tema de los perros porque yo ya lo dejé. Sí, Al final, los perros normalmente cuando ya cumplen 10 años ya no te permiten competir con ellos por tema de edad, a no ser que tengan una prescripción veterinaria. O sea, ya había un requisito fundamental, era que había unos controles veterinarios bestiales, ¿no? ya, Para que un perro pudiera competir. Entonces, a partir de esa edad ya lo consideraban un poco ya más peligroso, ¿no? Para los perros, a no ser que tuviera una prescripción veterinaria que es apto. Entonces, yo, por ejemplo, ya entre comillas, como que los jubilé. La última carrera que hice con ellos fue en los Alpes, como una despedida de homenaje de ellos, ¿no? Y qué bueno. porque me coincidía que tenía 8 perros con el mismo año, aún no siendo de la misma camada, ¿no? Y Sí. hostia, es que me va a pillar aquí un geriátrico y es lo que me ha llegado ahora. El año pasado, por ejemplo, se me murieron 3 perros. Este año me queda todavía, tengo 3 perros, pero una de ellas tiene 16 años. Wow. Entonces, está pues, no sé, lo que aguanta en este año. Y el Con más sus joven, cosas. que se supone que en aquellos años había estado compitiendo, ahora tiene 8 años o así. Entonces es Ya, el que más me lo lleva al monte o lo que sea por ahí. ya.
pero entonces ya estoy jubilado, la furgoneta al final la tenía parada, que no la andaba, y había un amigo de Hackett pues que sigue compitiendo y necesitaba algo para moverse, entonces pues se la vendía a él y ya está. No, Y la genial. gente, por ejemplo, que lo que me decía es pues que venía igual con esa idea de montar algo, pues en alguna ocasión sí que se hizo una furgoneta similar a lo que yo tenía, pues en formato más reducido. Otros me han pedido otra cosa. Decía, no, yo no quiero acceder a los perros por la cabina, por tema de olores, por lo que sea, pues quiero todo sellado, los perros van en la parte de atrás y el habitáculo y todo adelante. Ellos son los que deciden, ¿no? A mí sí que me gustaba poder comunicarme con ellos, o sea, poder tener yo qué sé, si había algún altercado o alguna cosa, poder no tener que salirme fuera y poder acceder desde dentro. Pero bueno, eso ya son particularidades de cada uno. Sí, qué bueno. Sí, al final lo bueno es eso, que cada uno al final cuando va a un taller como Coolbahn, ¿no? Que pide lo que él quiere. Pero seguro que vosotros también dais buenos consejos porque al final tenéis mucha experiencia. Y hay algo que mucha gente se plantea, oye, pues quiero una furgoneta, pero no tengo ni idea cuál. Me da un poco igual que si una Transit, que una Ducato, pero desde el punto de vista de un profesional, como eres tú, ¿qué tipo de furgonetas nos puedes aconsejar o cuáles crees que no son las ideales para hacer las camper? A ver, las más comerciales ya vemos todos cuáles son las que vienen de fábrica. Al final, por tipo de chasis, que son más anchas de caja, las Ducato, Boxer y Ampere, la nueva Movano, ¿no? Al final, pues caja más cuadrada, más ancha, tienes de base ya 1,80 más o menos en la parte. Si vas a hacer literas, por ejemplo, ya tienes una cama abajo de 1,80, en la parte de arriba, y le ganas, digamos, los huecos, puedes ganar hasta 1,92 más o menos. ¿Qué pasa con las Crafterman, Sprinter? Son caja más estrecha, más alta. Sí. Al final necesitas ensanchadores, tienes que buscar alternativas. Entonces, siempre la gente que nos pide, decimos, vale, lo más fundamental es que nos digan para cuántas personas son. O sea, porque hay mucha gente que compra algo para unas determinadas personas y luego ni lo utilizan. Entonces, joder, para mí es desaprovechar el uso y el espacio. Entonces, tienes que tener claro para cuántas plazas. Y a partir de ahí, entonces, es buscar la funcionalidad del vehículo. Y si vas a hacer unas camas atrás con literas, pues igual te tienes que ir a un determinado vehículo o no. Porque, por ejemplo, con la Crafterman, si vas a hacer literas, los ensanchadores ya no tienen mucho sentido. Los ensanchadores tienen sentido si vas a hacer una cama a esa altura. Ya. Entonces, ahí te determina cuántas plazas. Ya. Al final vas a hacer una cama individual. Entonces, no sé, o le metes Ya. techo arriba. Y, por ejemplo, sí que nos ha venido los últimos una Crafter, que era ambulancia, Sí. y entonces, pues eso, tenían claro que querían para 4 personas. Joder, y dije, pues a ver, si vais a meter aquí literas, esto no se puede hacer de esta forma. O se hace las camas a lo largo, de alguna forma que se pueda recoger, y es lo que les planteamos. Hicimos, por ejemplo, todo un mueble lateral con unas camas abajo y arriba, pero eran a lo largo del vehículo, o sea, se podían recoger en forma de peine Vale. y tenían un espacio abierto. Entonces prescindían de tener una ducha fija y les Sí. metimos lo que era una ducha plegable, lo que era el plato. Sí. Era un plato que además, pues recuerdo que lo trajimos de Estados Unidos. Un plato de hierro y muy bien elaborado y, joder, pues se quedaba integrado en el mueble. Oye, tenían ahí una ducha que con las cortinas imantadas se recogía y queda una furgoneta muy, muy, muy chula, muy Ya. aprovechable. Qué bueno. Y cuéntanos un poco cómo es el proceso de alguien que quiere camperizar una furgoneta a medida con vosotros, que va al taller, va a Coolbahn, ¿cómo es ese primer contacto con vosotros? ¿Qué le preguntáis además de que, pues lo que tú decías, oye, ¿cuántos vais a viajar, no? ¿Qué tipo de preguntas Aquí, por ejemplo, pues sí que nos piden información, bien por internet, pues mucha gente que al final pues quiere preguntar precios y demás, pero al final lo que nos gusta es, y puede ser, que sean de cerca o, bueno, la verdad es que nos han venido de gente de muy lejos, pero si pueden venir es mejor que vengan, que vean el taller, que ponernos cara, ver un poco
in situ. Si tenemos aquí trabajos que se están haciendo, joder, que vean, porque nos Sí. gusta explicar todos los materiales uno por uno, qué es lo que se utiliza y por qué se utiliza, o por qué creemos nosotros que es mejor, ¿no? Porque luego, ojo, hay gente que es que nos ha llegado vehículos hechos por supuestos profesionales que, joder, que se dedican a hacer un vehículo y venderlo, que no es porque alguien se lo haya pedido, sino que se dedican a venderlo, lo ponen todo muy bonito, con flores, con detalles, pero es que luego te llegan aquí verdaderas, a Ya. ver, bueno, te diría que chapuzas, pero que dices, hostia, cómo la gente todavía encima hace eso y paga un dineral. Pues a Sí. mí me gusta enseñar y nos gusta enseñar lo que hacemos y cómo lo hacemos y los materiales que se utilizan. Entonces, bueno, pues preguntas todo lo que hablábamos. Plazas de viaje, qué necesidades tienes en cuanto a viajar, va a ser de fin de semana, de más tiempo, necesidades eléctricas, necesidades de todo tipo, porque al final es algo que vas a estar utilizando. Ellos mejor que nadie van a saber qué uso le van a dar. Entonces, en función de eso, nosotros les podemos orientar a unos sistemas o otros. Ya. Y bueno, siempre pues, aclarando todas las dudas que puedan tener. Ya. Sí, no, está guay. Al final, escuchar a alguien que tenga experiencia y que te dé un poco sus ideas, sus consejos y que veáis, que vea el cliente, pues qué es lo que montáis y por qué. Aunque Y te, luego no se vaya a hacer, pero bueno, por lo menos a mí me gusta explicarlo todo de arriba abajo y que luego que sepan que si tú tienes algún problema, nosotros vamos a estar ahí sí, para solucionártelo, que no es un trabajo, sale por el taller y te olvidas. A sí, nosotros, por ejemplo, cada trabajo que sale aquí, a mí me da pena cuando se marcha un vehículo que ha estado muchos meses, le coges, entre comillas, cariño claro. del trabajo que haces, porque, hostia, es una parte tuya. Y además Sí, siempre digo, es que no hay un trabajo igual que salga de aquí, entonces es algo personalizado. ya, Ahora eso está mismo hay guay, ¿no? aquí a un vehículo de un cliente de Alemania y otro de Lituania. O sea, se vienen Ostras, de allá. O sea, es que... qué Sí, pasada, sí, qué guay. sí. Bueno, eso es porque lo hacéis bien, pero bueno, hay mucha gente que piensa que esto del mundo camper, pues que sí, que ahora está como de moda, pero que esto se va a ir, ¿no? Quiero saber un poco tu opinión desde el punto de vista de alguien que tiene un taller de camperización. ¿Tú crees que el mundo camper en España es una moda? Es que yo creo que ya hablar de moda es cuando hay algo que está pegando fuerte, pero que luego se va, ¿no? Yo creo que cuando algo ya ha llegado y se ve que ya está sentado, ya no es una moda. Es algo que ya está, digamos, como definido de algo ya más habitual. Pues hace años yo recuerdo que ibas por la autovía y veías, joder, de repente una autocaravana, o dos, ¿no? Ahora Sí, es que si no ves, es que es... es Entonces, una pasada. no es una moda ya, o sea, porque ya estamos hablando, oye, esto te estoy hablando hace ya, el año que viene nosotros haremos ya 10 años que llevamos, Sí, el tiempo pasa volando. Pero te estoy hablando pues cuando me movía yo con los perros, pues ya se veía algo. Entonces, hace más de 15 años, o sea, entonces ya no es una moda. Una sí, moda es sí, algo que puede ser 2 años, vuelve, no sé. sí, Yo no lo veo una moda. Y más sobre todo como se está moviendo a nivel de, que sé, Francia, Alemania, todo lo que viene de ahí y no deja de venir. O sea, sí. siempre vienen novedades. Lo que te vienen son novedades, no algo que ya está sentado. Ya, total. Y bueno, los talleres me consta, gracias a Camperizando, que muchas cosas de las que hacéis no son furgonetas a medida. No es que viene alguien con una furgoneta vacía y os da la llave y os dice, venga, hacer aquí, hacer una futura casa para mí, ¿no? Sino que va con problemas, que le Eh, entra agua por una ventana o que no funciona algo. Cuéntanos un poco cuáles son las típicas averías que llevan los clientes a Culva. Aquí, por ejemplo, bueno, nos ha tocado, sobre todo, pues también funcionar con tema de seguros, ¿no? Pues gente que igual han tenido algún percance, yo qué sé, o de piedra, de pedregal, de llover y demás, oye, pues que se les han roto, agrietado claraboyas, por lo que dices. Si entra agua, arreglar, o gente, por ejemplo, pues viene mucho extranjero también por aquí, por estas zonas. Aquí, en la zona en la que estamos, hay varias zonas de camper, ¿no? De áreas que los pueblos han habilitado. Entonces, bueno, pues gente que viene por aquí, oye, me falla la bomba del agua. Sí, pues oye, pues miras, chequeas, Sí, cambias. O
sobre todo cuando llega invierno, lo mismo, las calefacciones, pues parece que la gente se acuerda a última hora. Solucionarle, arreglarle problemas de calefacciones de todo tipo. Ya. Al final, o temas eléctricos, o yo qué sé, sobre todo, o gente que quiere ampliar, que dice, oye, pues mira, es que veo que de batería ya voy muy justo, no tengo placa, oye, quiero montar placa, o toldos, o accesorios, ¿no? Pues hay de todo. O sea, no te viene solo la gente el que quiere montar algo, o el que te quiere, por yo qué sé, pues un mueblecito, o cosas así, que quiere hacer algo sencillo. Y reparaciones, ya te digo que de todo, sí. Ya. Bueno, has dicho algo que creo que falla bastante, que son las calefacciones, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo una Webasto que se supone que es de las mejores, que pensaba que iba a fallar menos y esta también me ha fallado. Ahora mismo no está funcionando, por suerte estamos en verano y no me hace falta, pero bueno, seguro que os toca meter la mano a unas Sí, pues cuantas al calefacciones, final ¿no? desmontar, limpiar, ver Sí, si falla algo, pedir piezas o lo que sea. Y sí, al final, como todo, tiene un uso y una vida útil. Entonces, pues o si tienes que cambiar juntas o tienes que cambiar cosas, pues ya, es lo que toca. Pero sí. bueno, Bueno, sí, normal. Y luego hay algo que, bueno, has dicho un poco el tema de la electricidad también, y algo que a mí se me pasa por la cabeza de montar mi futuro camper, mi futuro camión, es inducción, ¿no? No quiero poner solamente fuegos de inducción, sino quiero poner uno de gas y uno de inducción, pero hay mucha gente que opta por poner solo inducción, y quería saber tu experiencia también, que al final en Navarra, que es un sitio que tampoco suele hacer mucho sol, pero bueno, ¿cómo ves tú esta opción de poner aires acondicionados, de poner cosas de mucho consumo, cafeteras, fuegos de inducción? ¿Cómo lo ves? aquí, por ejemplo, no nos ha tocado ese tipo de demandas que la gente todavía nos pida ese tipo de accesorios. Sí que nos ha tocado con algún cliente que nos ha venido y tenía cocinas eléctricas, eh, Sí, eh, frigoríficos a 220 y decía, hostia, es que al final, claro, ¿qué pasa? Que la persona que había camperizado ese vehículo o que se lo había camperizado, joder, te monta ese tipo de accesorios, pero luego te monta una batería de 90. sí, O te monta una placa en una furgoneta camper de una L3, una placa flexible de 100 vatios, joder, hostia. Claro, luego veía el tío que no llegaba, que se quedaba sin batería. Hostia, pues es que si estás metiendo unos accesorios que requieren un consumo elevado, tiene que ser acorde lo que vayas a meter. Claro, si tú me dices, voy a meter una cocina de inducción o un aire acondicionado, habrá que meter equipos que te lo soporten para todo eso. Claro, pues tendrás que meter... ahora, por ejemplo, una furgoneta que tenemos aquí del chico este de Alemania, quiere vivir más o menos bastante tiempo en la furgoneta. Es una Mercedes Sprinter bastante larga y lleva sistema de litio, dos baterías de 200 de litio, a 400 sí. amplios. Lleva un Multiplus de 3000 vatios. Lleva dos placas de 400 vatios. Claro, lleva un equipo potente Sí, para lo que él quiere. Entonces, bueno, pues al final tienes que ver esas necesidades y esos consumos y entonces adecuarlo. sí, Eh, Ahí en tu caso, pues tendrás que hacer esos cálculos y supongo que ya los tendrás súper calculados, sí, ¿eh? Entonces, más o ver, menos. sí, ver Sí, qué al final consumos lo y el bueno uso que le vas a también. dar, claro. eh, Es que, Sí, y lo bueno también es el tamaño del vehículo, ¿no? Como bien dices, con una Sprinter claro, grande que entran 800 vatios de placas en el techo, pues te puedes claro, permitir poner dentro cosas sí, que consuman mucho. Una Berlingo que tiene un techo enano, pues es que no. efectivamente ahí desgraciadamente pues no vas a poner mucho, a Es lo menos que que te dices, conectes eso. en campings Dependerá del o vehículo y el tal, sí, espacio que tienes para hacerlo. Tú, en tu caso, yo creo que no has de tener problema, sí. pero, Y luego a pero mí claro, personalmente lo que me da mucha rabia es que yo además como me muevo mucho por sitios donde hay mucho sol, es que siento que siempre estoy con la batería al 100% y me da como rabia no poder aprovechar el consumir ya, más porque es gratis, ¿no? Si tuviese que sí, pagarlo, no, pero como es gratis, y dices, joder, pues oye, los momentos por lo menos que son la mayoría, que voy a tope de batería, a tope de electricidad, oye, pues usar inducción y ya usar el sí, sí, gas si lo puedes cuando esos aprovechar, pocos eso días. es. Sí, No, sí, sí. sí, es un poco como lo veo. Y ahora mismo en España creo que todos estamos un poco preocupados por las limitaciones que hay por todos los lados, sobre todo en verano ahora, en las playas, en sitios un poco los más chulos y los más típicos, ¿no? ¿Tú cómo ves un poco el futuro
de estas leyes y las limitaciones que hay en España. Pues no sé, está todo un poco ahí en la nube, ¿no? Porque sí que es cierto que aquí en Navarra hace poco pues sacaron como algún decreto ley o alguna historia, como que incluso estaban dando subvenciones a los pueblos para ampliar, mejorar o rehabilitar lo que eran las zonas de autocaravanas. O sea, Sí, que aquí, por ejemplo, en lo que es Navarra sí que están haciendo algo, ¿no? De poder crear más o mejorarlas, ¿no? Cosa que en otros sitios igual te limitan los accesos, ¿no? Pues depende de zonas. Pues hace poco también había salido, ¿no? Que por la zona de Grecia o así, que como que los sí, iban en Grecia, sí. que estaban Sí, sí, dándolas. prohibiendo aparcar en cualquier sitio que no sea un área o un camping. Y Sí, además sí, me consta que debe haber bastantes pocos, porque pues en España o en Francia o es que hay pues, unos cuantos, podría haber ya. más, pero hay unos cuantos, pues bueno, pero joder, en países que no hay apenas y que encima lo prohíban, es una Al faena. final yo creo que lo que tienen que darse cuenta es que como hemos dicho, yo por lo menos es lo que opino, no es una moda, sino es algo que ya está sentado. Lo que tienen Sí, que hacer y es un turismo itinerante, pero que da dinero, o sea, porque es sí, sí, así. eh, Joder, lo que tienen que hacer es habilitar y no censurar. Entonces, al final, eh, lo que van a hacer es que todo vaya, digamos, como en una misma dirección. Estás censurando algo joder, que no dejas aparcar o dormir a gente, joder, que está consumiendo y que está haciendo un turismo igual que otra gente, o incluso al moverse más también están gastando en muchos más sitios, ¿no? Al final, no sé, es como sí, darse cabezazos contra una pared. Pues no sé, es algo sí, que a la larga se han de dar cuenta que lo mismo campings, ¿no? Aquí, por ejemplo, en nuestra zona tenemos un camping a 10 kilómetros y lo tienen todo habilitado también para furgonetas. O sea, es que al final se dan cuenta que no es solo la gente que tiene su parcela o su coche con su tienda de campaña, sino es que hay mucha más gente que también está optando por este modo de vida o de viaje, ¿no? Al sí. final es adaptarse. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, Jorge, has viajado un montón con perros además. Entiendo Eh, que por zonas muy de naturaleza, pero cuéntanos algún viaje que te haya parecido alucinante que nos puedas recomendar a nosotros de ir. Mira, pues yo, por ejemplo, o sea, sí que me coincidió, bueno, en una etapa que iba bastante más al monte, pues sí que fui, por ejemplo, a Suiza, pero ahí me quedé con la cosa, porque justo pidió que mi padre estaba enfermo y me tuve que volver y dejé a los amigos con la furgoneta. Pero en un año que subí a Düsseldorf a la feria, Sí, dije, bueno, pues a la vuelta voy a aprovechar y pues zona de Brujas y luego bajar sobre todo la zona de Normandía. Ahí me sí, encantó. Esa zona es bestial y sobre todo pues porque quería ver vestigios y cosas de la Segunda Guerra Mundial y todas esas playas, acantilados, la zona de Dunkerque, pues de ahí para abajo, para sí. mí es bestial. O sea, es muy bonito y a la Buah, gente pues le recomiendo toda esa zona. O sea, qué bueno. sí, Lo apuntamos por aquí. Nada, oye, Jorge, ha sido un verdadero placer recomendar a todo el mundo que esté pensando en hacer algún tipo de instalación en su camper o hacer una camper a medida, que os contacte. En las notas del episodio, en iVoox, en Spotify, en YouTube, en todos los lados tendréis su contacto, su email, su página web y todo, su teléfono, por si queréis contactarle, preguntarle algo y de echar un vistazo a sus instalaciones para que os expliquen de primera mano cómo hacen las cosas. Nada, Jorge, oye, ha sido un verdadero placer. Espero que sigas ayudando a la gente a cumplir sus sueños, porque es lo que hacéis. No sé cómo te eso sientes es. al respecto, no sé si sientes mucha responsabilidad. Sí, sí, hombre, claro que tienes responsabilidad porque al final, joder, estás haciendo algo que eres partícipe, ¿no? De sus sueños y al Sí, final nosotros siempre hemos sido que Urban, por ejemplo, ha sido la empresa como que equipa los sueños de esa gente, ¿no? Entonces, joder, pues responsabilidad, claro que responsabilidad. sí, Si nos orgullece, pues que luego la gente viene y se queda pues con esa cara de satisfacción de ver plasmado la idea sí, que tenían y verlo todavía como mucho más sí. más mejorado de lo que esperaban, ¿no?
Sí. Creo que tienes suerte de tener un trabajo donde efectivamente las caras de los clientes, ya me imagino que tienen que ser un poema de felicidad absoluta, así que Sí, enhorabuena. la verdad que mucha suerte, sí. Sí. Y nada, pues si queréis ser un cliente más, pues ya sabéis, contactarlos, pero ya veis que hay gente que desde Lituania o desde Alemania les lleva las furgonetas, por algo será. Así que nada, pues aprovechar y visitar Coolvan. Dejamos la información en las notas del episodio. Y nada más, que espero que coincidamos en algún momento, Jorge. Te mando un Eso es. fuerte abrazo desde Cádiz. Bien, pues muchas gracias, Íñigo, por vuestro tiempo. Vale. Sí. Gracias a ti. Chao.